Hoy vamos a hablar de un filósofo, pero no de un filósofo aburrido o intrascendente, de esos ratones de biblioteca que juntan polvo en las catacumbas de las universidades remotas. Vamos a hablar de uno que, por ejemplo, fue convocado por el presidente más izquierdista que tuvo y todavía padece España para conversar ni más ni menos que sobre el nuevo horizonte de la humanidad. Pedro Sánchez lo vio como un asesor político, pero, y esto sí que es curioso, el probable presidente más derechista que vaya a tener Argentina por voto democrático, el triunfador de las recientes elecciones primarias, Javier Milei, recomienda que lea sus libros. Conforme evoluciona el ser humano se hace menos violento. Sí, estoy totalmente de acuerdo. O sea, todavía vivimos en una sociedad violenta, pero no es lo mismo que era. Que lean los libros de Harari, claro. No es lo mismo. Y lo curioso es que no recomienda que lea sus libros para entender la perversidad de su pensamiento, profundamente antiliberal, no. Para él, Harari es una fuente de inspiración, y de allí sacó ideas, como por ejemplo, lo aburrido que es comer comida, es mejor alimentarse de píldoras. Vamos a hacer un ping-pong, que son algunas preguntas que hicimos nosotros en su momento a varios personajes que pasaron por el canal y hace mucho no las usamos. Por ejemplo, ¿qué achura serías? Si te digamos, a Javier, ahora de repente te transformás en una achura en una parrilla. No sé, porque para mí encima la comida es una cuestión, digamos, meramente fisiológica, es una forma de meter combustible, o sea, no es ni, digamos, o sea, no tengo, ¿me entendés? Por la si vos decís un plato favorito y qué sé yo, no sé, me da lo mismo. Si vos me dieras una forma de alimentarme vía pastillas sin tener que estar comiendo... ¿Tipo astronauta? Sí, exacto, me mando las pastillas y sigo, o sea, no me, digamos, o sea, no me genera nada. No disfrutás, digamos. O lo bien que le haría a nuestros cerebros tener chips electrónicos, literalmente. Porque la propia gente, la singularidad, habla de lo que son los transhumanos. ¿Qué son los transhumanos? Están los Mosh, que somos como nosotros ahora, somos Mosh, ¿sí? Pero podemos tener actitud transhumana. ¿Qué quiere decir eso? Digo, podemos estar dispuestos a meternos todos los chips que sea posible adentro de la cabeza. Eso lo que va a permitir es que podamos incrementar nuestra capacidad, ¿sí? Digamos, y nuestra inteligencia en 1000 veces cada cosa, ¿sí? O sea, 1000 veces nuestras capacidades, mil veces la inteligencia, o sea que en términos prácticos vamos a ser 1.000.000 de veces más inteligentes. Entonces, digo, vos te querés poner a ver el futuro, a ver qué va a pasar en el futuro. Mira, lo que va a pasar en el futuro no vas a entender. Es imposible que lo entiendas, porque, digo, si vamos a ser 1.000.000 de veces más inteligente, o sea que nosotros vamos a ser, como somos hoy, 1.000.000ª parte de eso, yo hago una pregunta. Entre el genoma humano y el del mono, hay un punto porcentual de diferencia, y con ese punto porcentual miren el quilombo que armamos. Imagínense, digamos, alguien 1.000.000 de veces más inteligente, ¿lo puede imaginar? No hay forma de imaginarlo, claro. No hay forma, no tenemos forma, o sea... Tenemos una capacidad, digamos, finita para lo que viene, digamos, claro, de imaginar lo que viene, sin duda. Claro. ¿Y por qué no? Que mejor que un estado mínimo llevado por personas es un estado mínimo conducido por robots. Yo propongo llevarlo a su mínima expresión. Bueno, pero la mínima expresión, en vez de haber 22 ministros, podrá haber 8. Para poner un ejemplo, esto no exime de que la sociedad, en vez de ser conducida por políticos, sea conducida por técnicos. Bueno, de hecho está la posibilidad... ¿O por intelectuales o por quién? De hecho está la posibilidad, y ahora ya lo han diseñado, que sea conducido por robots. Bueno, eso todavía va a pasar un tiempo largo. Bueno, ¿no? está bien, pero digamos... Va a llevar 10, 15 años, ¿no? Está bien, bueno, pero digamos... Yo no me imagino una sociedad humana manejada por robots, no me la imagino. Hay un hotel en Japón que está todo manejado todo con robots, está bien. Con capacidad de empatía, y en España hay robots con 13 sentimientos. Una cosa es administrar un hotel o algo así, bueno, sí. Pero de ahí una sociedad... Mi narcotecnocracia, podríamos decirle. Harari, que sostiene que la inmensa mayoría de las personas constituiremos una especie inferior a los ricos magnates tecnológicos que le dan trabajo y que por supuesto lo aman, como Bill Gates o Elon Musk, también es el autor de cabecera de Kamala Harris. Según confesó en una entrevista la misma mañana que, oh casualidad, tuvo un acto fallido por el cual habló de reducir a la población en lugar de reducir la polución. When we invest in clean energy and electric vehicles and reduce population, more of our children can breathe clean air and drink clean water. En suma,
hay que tomárselo con cuidado. Así que te invito a darle like a este video para que YouTube lo recomiende a más gente y quedarte hasta el último minuto, que vale la pena. No te arrepentirás. Suscríbete a nuestro canal cliqueando en el botón rojo y en la campanita de activar todas las notificaciones para no perderte ninguno de nuestros programas e investigaciones exclusivas. Muy buenas tardes, ¿cómo les va? Les traigo un informe breve y contundente sobre un personaje al que ya a muchos nos llamó la atención, y no precisamente en el mejor de los sentidos. Me refiero a Yuval Noah Harari, si se quiere un filósofo de moda, y cuyo pensamiento inspira a algunos políticos que están en la cumbre del poder occidental, como por ejemplo Barack Obama, pero también a numerosos magnates de la industria tecnológica como el benemérito fundador de Microsoft, Bill Gates, que como todos sabemos es un gran amigo de la humanidad. Humans are too complicated, we have souls, we have spirits, no algorithm can ever figure out these mysterious things like the human soul or free will. But I think that this is 18th century mythology, which held on for 200 years because there was no technology to do it. But now or very soon we will have the technology to do it. And it will force us to rethink the fundamentals of things like the free market or democratic politics. It's a system that can help people make better decisions in their lives. Again, if we talk about decisions like what to study or whom to marry or whom to vote for, people often make terrible decisions. But we are very soon will have the technology to have a really total surveillance regime in which you can survey the entire population down to the level of what's happening to your blood pressure and to your brain activity. Te lancé una encuesta en la pestaña de comunidad ofreciendo diversos temas y me sorprendió gratamente que haya ganado Harari, el filósofo Terminator. Esto significa que el público está muy interesado no solo en la acción de la autopercibida élite global, sino también en las ideas que la inspiran. Y desde mi punto de vista es aquí donde reside la cuestión de fondo. Los hombres van y vienen, en cambio las ideas trascienden, tanto las virtuosas como las destructivas, y por eso este canal se llama Los Liberales. No los socialistas, o los nacionalistas, o los conservadores, no. Los liberales, porque en esta casa sabemos perfectamente lo que defendemos y contra quienes nos enfrentamos. Y mal que les pese a muchos, nuestra línea editorial es nítida, explícita e inclaudicable. Porque la batalla cultural es el capítulo más importante de esta época. New worldview, which you can call dataism because it invests authority in data, the central tenet is that given enough data, especially biometric data about a person, and given enough computing power, Google or Facebook can create an algorithm that knows you better than you know yourself. It is critical because this is what convinces people to accept, to legitimize. Hoy nos toca ocuparnos del pensador favorito del señor Schwab, porque efectivamente Yuval Harari es el nuevo intelectual orgánico del foro de Davos. No tiene corte en decirnos qué futuro planean para nosotros. Así que sin más preámbulo, dale like a este video para que YouTube lo recomiende a más gente y quédate hasta el último minuto porque te garantizo que Yuval Harari te dejará con la boca abierta. Comenzamos. Ante todo quiero decir que esta es la historia de un caballero que en menos de 5 años pasó de ser un académico menor, concretamente un oscuro profesor adjunto de historia militar medieval en Israel, a una suerte de rockstar millonario y bestseller internacional, cuyo nombre figura en todas las librerías del mundo, estés en Estados Unidos o en Francia, en Argentina o en Alemania, en México o en Japón,
en Colombia o en Timbuktu. Yuval Noah Harari es definitivamente un producto tan generalizado como el McDonald's y la Coca-Cola. Y no precisamente porque haya seguido el camino de superación del eterno e ilustre Herbert Spencer, un self-made man que, pese a nacer en un hogar humilde y haberse educado de forma completamente autodidacta, pasó de obrero en el ferrocarril a ingeniero por mérito propio, y de ingeniero a convertirse en el mejor periodista económico de su tiempo, y luego a padre de la sociología, para finalmente consagrarse como el filósofo más leído en vida de todos los tiempos, cuya obra marcó para bien el destino de la historia universal, con aportes tan relevantes como el mismo concepto de evolución, del que bebieron posteriormente Darwin y Wallace, porque Spencer fue el pionero. Pero mucho más importante todavía, su defensa inapelable de la libertad individual, del mercado libre, del orden espontáneo y de la naturaleza humana, la sabia naturaleza humana, frente al fracaso corruptor y despótico del Estado y sus apologistas en todas sus formas. Desde la ingeniería social del Imperio Británico, al que Spencer denostó con gran coraje siendo inglés, hasta el incipiente marxismo, que identificó con maestría como un futuro infierno en la tierra, sin dejar de ocuparse de la partidocracia pseudo-liberal que prometió achicar al Estado, pero ya lo engrosaba, lo legitimaba, lo aumentaba en 1880, y también de los reaccionarios conservadores de la era victoriana. Spencer fue el pensador por antonomasia de la Belle Époque, aquella etapa magnífica de prosperidad y hasta relativa paz mundial, en la cual el capitalismo nos alejó más que nunca de la superstición, de la miseria extrema y de la violencia tribal, pasando en tan solo 20 años de la vela a la energía eléctrica, de la carta al telégrafo y del telégrafo al teléfono, y del carro de caballos al automóvil y luego al avión. Spencer fue un hombre cuyas ideas sacaron lo mejor de nosotros, y cuyos libros descansaban en las bibliotecas de los hombres de bien, no de los grandes académicos, de los empresarios, de los trabajadores inmigrantes que iban a buscarse las Américas, de los agricultores, de los ingenieros, de la gente que hace el mundo y lo lleva para adelante. Todos los que quiere exterminar hoy Yuval Noah Harari. Porque Harari es la antítesis perfecta de Herbert Spencer. Y su éxito tampoco se debe a una pluma prodigiosa y amena como la de Voltaire, ni mucho menos a un espíritu indomable como el de Sócrates, sino a su capacidad serpentina para escribir lo que los poderosos quieren leer, ni más ni menos. Yuval Noah Harari nació el 24 de febrero de 1976 en la ciudad de Kiryat Ata, ubicada a unos 70 kilómetros al norte de Tel Aviv, la capital de Israel. Sus abuelos eran judíos sefarditas que en el siglo XX migraron de Europa del Este al Líbano, huyendo de la persecución nazi. Después de la guerra, cuando comenzó la ocupación colonial feroz de Palestina, los Harari se instalaron en el norte de Israel. Allí su padre se consolidó económicamente como ingeniero y sus 3 hijos pudieron recibir una educación privilegiada. Se dice que de los 3, el menos agradecido es Yuval Noah Harari, lo cual no me sorprende en absoluto. Al llegar a la secundaria, estaba claro que Yuval presentaba una inteligencia destacable. De hecho, formó parte de la clase de superdotados en el Centro Educativo Experimental Leobuk, en la ciudad de Haifa. A los 17 años comenzó a estudiar Historia y Relaciones Internacionales, alistándose a la Reserva Académica del Ejército Sionista. También sirvió en el Armored Corps, el escuadrón de blindados israelíes, pero fue liberado después de unos meses alegando problemas médicos. No obstante, la cuestión militar, que es la profesión de la muerte por excelencia, seguiría siendo una de sus pasiones obsesivas. A los 22 completó su maestría en el Departamento de Historia en la Universidad Hebrea de Jerusalén, que desde entonces sería su segundo hogar. Y a los 26 se doctoró en Oxford, Inglaterra. Su tesis consistió en un estudio comparativo entre los guerreros medievales y los del siglo XX. Muchos críticos la consideran un texto demasiado
gris y hasta tedioso para abordar un enfoque interesante. Y esta característica coincide con la definición que los colegas de Harari en Inglaterra dieron de su carácter. Un tipo apático, frío, insulso y hasta un tanto perturbador. Y atentos a esto, de regreso a Israel, Harari presidió un homenaje al nefasto Arthur Rupin, un digno antecesor suyo. Nosotros ya les contamos en esta casa quién fue Arthur Rupin, pero refrescándolo brevemente, Rupin fue uno de los padres fundadores del sionismo y también de la Universidad Hebrea de Tel Aviv. Concretamente, fue el primer director de la Facultad de Sociología. Rupin fue ni más ni menos que el discípulo favorito del eugenicista alemán Hans Friedrich Karl Günther, uno de los inspiradores del nazismo y de su deplorable teoría racial. Imbuido por las ideas de este futuro nazi, Rupin ocupó su puesto más relevante en términos políticos, ni más ni menos que la dirección de la Oficina de Colonización Sionista de Palestina, al servicio del Imperio Británico, donde llevó adelante sus programas de supremacismo blanco, discriminando a los judíos sefarditas como la familia de Harari y dándole privilegios a los ashkenazíes, es decir, a los que tenían mayor sangre germánica, como él, Rupin, por considerarlos superiores. Y todo esto, por supuesto, a expensas de propiedades robadas a punta de fusil a los profesionales, a los trabajadores, a los comerciantes, a las familias palestinas. Pero bueno, sigamos. Harari ya era un pionero de ciertas modas progresistas, vegano y gay pro lobbies LGBT, aunque no militó ninguna de estas causas, en sus propias palabras, por pereza, mantenía cierta reserva y discreción en cuanto a su vida personal. En sus propias palabras, no es un tipo dado a mostrar afecto ni acostumbra a darle gracias a nadie. En 2002, apenas concluido el doctorado en Inglaterra, conoció a su actual esposo y manager, Itzik Shahab, a quien llama cariñosamente mi Internet de todas las cosas. Un juego de palabras con la temeraria tecnología del Internet de las cosas, que dota a los objetos cotidianos de conexión a la red y microprocesadores, a fin de comunicarlos entre sí sin mediación humana. Y es que de hecho, Harari conoció a su esposo a través de la web, concretamente usando una aplicación experimental de citas, para la que ambos se propusieron como sujetos de prueba. Irónicamente, ambos habían nacido en el mismo pueblo, pero jamás habían cruzado palabra. Sucede que en una entrevista en el periódico israelí Haaretz, Harari afirmó que de niño no tenía amigos ni le interesaba tenerlos, situación que tampoco cambió demasiado con el tiempo. No soñaba con ser bombero ni astronauta, él quería ser un robot. Y está firmemente convencido de que la humanidad en su conjunto está muy próxima a fusionarse con la robótica. Por tanto, su deseo infantil no está nada lejos de hacerse realidad. También contó que seguía apasionadamente la Guerra de Malvinas por televisión, con apenas 6 años de edad. El hundimiento del barco HMS Sheffield le generó una morbosa satisfacción, la misma que le produjo haber estado a punto de ser atropellado por una autobús a los 13 y luego a punto de ser aniquilado por un misil iraquí a los 15 en el contexto de la Guerra del Golfo. Otra paradoja, Harari ama la guerra, le apasiona, aunque odió su tiempo como soldado. Sostiene que le excita la dinámica de los enfrentamientos. No probó ninguna droga, según él ni tabaco ni alcohol, y pisó una discoteca por primera vez a los 21 años. Tampoco usa teléfono celular, porque es consciente de sus implicaciones de espionaje, pero considera que el común de los mortales está condenado al smartphone. Según él, una inteligencia supletoria de la que no tienen sus usuarios. Recién a los 29, después de 2 años sabáticos mantenido a regañadientes por su padre, que por cierto se especializó en ingeniería armamentística y trabaja para el gobierno, Harari fue obligado a ganarse la vida por cuenta propia. Y de muy mala gana, valga la redundancia, se postuló a la Universidad Hebrea de Jerusalén, donde había estudiado, y obtuvo un cargo menor como profesor ayudante de historia. Esto, claro, sin titularidad. Pero en aquel escenario, un golpe de gracia cambiaría su destino para siempre. 3 años después, en sus propias palabras, hastiado de estar vivo, Yuval y algunos colegas suyos llevaron a la Universidad Hebrea una iniciativa: dar a los estudiantes un curso general de introducción a la historia humana. Se habían dado cuenta de que los alumnos israelíes salen de la escuela sin saber nada
nada relevante al respecto. El sistema educativo, centrado en el adoctrinamiento sionista, apenas les ofrece un pantallazo de la trayectoria de su pueblo, contada además en clave mitológica. Biblia, Segundo Templo, Éxodo, Holocausto y la creación heroica, según ellos por supuesto, del Estado de Israel. Esto lo cuenta muy bien Shlomo Zahn, un historiador mucho más interesante que Harari, a mi entender, también israelí, en su docto trabajo La invención del pueblo judío. Pero el caso es que luego en la currícula se les inyecta apenas unos destellos de conocimiento global, aspectos superficiales de la Revolución Francesa o el Imperio Romano, ignorando capítulos cruciales de la historia universal como la Revolución Agrícola, el capitalismo o la economía moderna. Los antiguos profesores de la facultad, incluyendo su jefe, se sintieron profundamente ofendidos ante la iniciativa de Harari. Lo consideraron un impertinente, superficial desde el punto de vista académico, y cuya propuesta constituía una falta de respeto al programa. Sin embargo, Harari se había tomado el trabajo previo de adular y coachear al rector durante el año en curso, llegando a escribirle un discurso para que quede bien parado en una presentación ante la Knesset, la Asamblea Nacional. A cambio, recibió el visto bueno para su proyecto, un curso introductorio optativo coordinado por él, pero ejecutado por otros profesores jóvenes sin titularidad. Y esto es muy interesante. Harari se planteó el curso como una mezcla de táctica y estrategia para una invasión. Desde su punto de vista, tenía que lograr invadir las mentes de los estudiantes con sus propias ideas. Fue entonces cuando le asignó a cada uno de sus asistentes que delineen desde su propio ángulo, cito literal, el mejor caballo de Troya para vender en forma atractiva cada una de las épocas que aspiraban a retratar. Esto le permitió tomarse otro año de descanso absoluto, a expensas de los contribuyentes, y paseándose por el campus con su Walkman, silbando canciones de ABBA y leyendo libros de ciencia ficción y futurismo, mientras el resto de los docentes se quemaban los sesos pensando por él. No obstante, llegó el día en que tocó recortar el presupuesto de humanidades, y Harari, en una muestra cabal de su falta de compromiso, fue el primero en proponer cancelar toda la tarea con total desparpajo. La nueva rectora no se lo tomó nada a bien. Por el contrario, lo condenó a encargarse solo y personalmente de terminar el curso, so pena de despido. Tras largas horas maldiciéndola en voz alta en una sala de computación, el propio Harari afirma que terminó decantándose por la Wikipedia como colección de fuente favorita, y aunque intentó por todos los medios conseguir los bocetos que le había encargado a sus compañeros, tuvo que conformarse con reunir el material de sus propias clases. A esas alturas lo odiaban, y combinando su propio trabajo con un centenar de artículos de otros, copiados y adaptados, terminó por librarse de una vez por todas de esta pesada carga. Al terminar la faena, sin embargo, Harari observó que había acumulado algo parecido a un libro vendible, porque era al fin y al cabo una recopilación simplista que pretendía resumir algo tan complejo como la historia humana, el universo del infinito pormenor. Fue entonces cuando vio un gran potencial para su obra fuera del mundo universitario, y acudió una tras otra a 25 editoriales distintas. Todas lo rechazaron. Un editor de Penguin Random House, en concreto, la mayor de las editoriales del mundo, contestó su correo descalificando la forma, el estilo y el fondo, y sugiriéndole despectivamente que si quiere aprender a escribir, se dignen leer. No obstante, un amigo de su esposo, Shmuel Rosner, coincidió en que, usando buen marketing, podían ganar un dinerito. Entonces ayudó a Harari a corregirlo y convenció a sus propios jefes de lanzarlo. Se trataba de una modesta librería que de vez en cuando se atrevía a realizar sus propias ediciones. Meses más tarde, Harari los estafaría a todos, aprovechándose de que no firmó ningún contrato. Así que se quedó con todos los ingresos, sin pagar las impresiones, y los empujó a la quiebra, en favor de la cadena de librerías Seimatsky, que compró el local, sus existencias, a cambio de hacerse cargo de las deudas. Pero pasemos al libro en sí, titulado sugestivamente Sapiens.
De animales a dioses. Una breve historia de la humanidad. Lleva por primera vez la firma de Yuval Noah Harari, porque Noah es un segundo nombre inventado, que utilizó para distinguirse de otro autor mucho más célebre que él, un investigador de las raíces del pueblo judío llamado Yuval Harari. Eso sí, no se cuidó demasiado en esconder su imitación a Jacques Attali, que fue antes que él el pensador favorito de la élite europea, concretamente del Foro de Davos. Harari tomó mucho de la brillante Breve Historia del Futuro de Attali, replicando su interpretación central sobre el cambio de hegemonías imperiales a partir de ciertas tecnologías desarrolladas en el contexto propicio. Pero además Harari aumentó la grandilocuencia del discurso, convencido de que los ánimos de grandeza de Silicon Valley habían aumentado dramáticamente en esos 5 años desde la publicación de Attali. Noah ya aspiraba a salir de pobre seduciendo a algún mecenas billonario que lo financia a cambio del mínimo esfuerzo. Y vaya que se cumplió. Desde su marginalidad en la burocracia académica, saltó a una agenda repleta, tanto de compromisos como de dólares. Diserta religiosamente en el Foro Económico Mundial. Es el ponente favorito de las charlas TED y también en Times Talk. También se granjeó la amistad y el patrocinio de Obama, de Gates, de Mark Zuckerberg, y sus libros ocuparon los 2 primeros puestos de la lista de los más vendidos del New York Times. Nada mal para un medievalista que afirma que se pasa entre 2 y 3 horas diarias meditando, mientras disfruta con su marido en una cooperativa agrícola a las afueras de Jerusalén. Porque al hacerse rico y famoso, Harari descubrió su tardía afición por el campo, y concretamente por los kibbutz, una organización de producción agrícola de corte socialista, típicamente israelí, que opera sobre las tierras robadas salvajemente a los palestinos. Pero lejos de arar o de lavar naranjas, Harari observa a quienes lo hacen, a quienes realmente trabajan, apoyado en los amplios ventanales de su mansión minimalista, presagiando, como ya lo hicieron antes Mark Schumpeter y Julian Huxley, que esas polvorientas manos oficiosas serán definitivamente reemplazadas por el garfio de las máquinas. Sapiens penetró como flecha de San Valentín en el corazón de los tecnócratas de Silicon Valley. Y bueno, miren, hasta ellos tienen corazón. Pero también en Hollywood, pues en 2018 el director Ridley Scott prometió llevarlo al cine. Así que a estas alturas se estarán preguntando ¿por qué es tan seductor este libro de Harari? Y el punto es que Sapiens presenta la historia como una serie de revoluciones desgarradoras, cada una de las cuales contribuye al dominio de nuestra especie sobre el resto del planeta a un costo terrible. Básicamente la vieja idea misántropa y elitista del Club de Roma, percibir a la humanidad entera como un problema por resolver. En su opinión, la revolución neolítica, la transición de los pequeños grupos de cazadores-recolectores a asentamientos agrícolas, fue nefasta para la mayoría de las personas. Los recolectores disfrutaban, según Harari, de un estilo de vida más cómodo y gratificante que la mayoría de los campesinos, pastores, obreros y oficinistas que siguieron sus pasos. Vivir a la intemperie y asediado por las fieras hacía que sus rutinas diarias fueran más estimulantes y divertidas. En otras palabras, la Biblia de Harari es un vulgar panfleto primitivista que reniega de la civilización y sus frutos más preciados. De hecho, plantea que las cosas podrían ir terriblemente mal en el futuro a menos que hagamos un mayor esfuerzo por comprender el pasado. ¿Y cómo diablos llegó a agradarle este concepto a Gates y a Zuckerberg? Bueno, tiempo al tiempo. Harari, como Marx frente al capitalismo, describe halagadoramente la superficie de los progresos tecnológicos más allá de que denosta su esencia, e introduce una idea que es música para los oídos de las industrias californianas, tanto la informática como la del entretenimiento. Según él, la ficción es el superpoder del hombre. Solamente a partir de las fantasías, de los embustes, un gran número de extraños puede cooperar entre sí. Los cambios sociales, según Harari, se motorizan a través de mitos compartidos.
El postulado es sumamente atrapante para cualquier ingeniero social y hasta cierto punto razonable. Sin embargo, penetra en el nihilismo más abyecto cuando dice que la justicia o el mercado son parte de esas ilusiones abstractas que necesitamos para sostener a la sociedad. El mercado de abstracto no tiene nada, es el mecanismo de resolución de problemas por excelencia, abocado fundamentalmente a los bienes y servicios tangibles e intangibles con una demanda genuina. Y en cuanto a la justicia, Harari no está viendo la lógica implacable, irrefutable y perfecta que existe detrás de los derechos naturales. Para él todo es una fábula, todo es un cuento, todo es un engaño, lo que demuestra que descree de algo autoevidente que es la naturaleza humana, de nuestra existencia y de nuestra conciencia sobre la existencia propia y ajena, deriva el derecho a la vida, de nuestra autonomía, una autonomía inevitable, la propiedad sagrada de nuestro cuerpo. Served us well for a couple of centuries, but now it's becoming dangerous, because when people believe that every decision they make reflects, why did you choose this? Oh, this is my free will. Then you're very uncurious about what's really happening inside your brain, inside your mind, and what kind of buttons and levers are being pressed. And, you know, as long as nobody can really mess with your brain and your mind, then you can believe in free will and there is no harm. But once somebody has privileged access to your inner reality, and it's not you, it's some corporation or government, then belief in free will becomes very, very dangerous. The easiest people to manipulate are the people who are convinced that their decision, I decided it, it's my free will. Y el derecho a la libertad, por supuesto. Y de la inteligencia que nos caracteriza como especie y que nos sacó del estadio miserable de la caza y recolección, transformando el entorno en nuestro beneficio, de nuestra posibilidad de crear y de intercambiar para beneficiarnos entre todos, surge el derecho a la propiedad privada. Pero a Harari todo esto le parece aburrido. Para ser más claros, cito textual, el libre albedrío no existe. Y por lo tanto para Harari queda claro que esclavizar a los demás no tiene nada de malo si se disfraza o se motiva con una buena excusa. Entre sus muchos contrasentidos suele decirle a la élite adinerada que lo llena de dinero que ese dinero no tiene valor real, que también es ficticio, porque se trata de la mejor historia jamás contada. Ya ven, un carterista de primera. Según Harari, podemos transformar radicalmente la condición humana, deconstruirla, reconstruirla o revolucionarla, sencillamente cambiando las historias que nos contamos a nosotros mismos. Cito otra vez, porque el hardware humano permanece constante, pero el software ficticio de la cultura transforma la sociedad. Luego de su publicación en Israel en 2011, Sapiens se convirtió rápidamente en un éxito de ventas nacional, aunque la versión en inglés, traducida por el propio Harari, no apareció en el Reino Unido hasta 2014. Y para cuando esa edición se vendía como aspirinas, las 25 editoriales norteamericanas que lo habían rechazado pujaban entre sí para comprarle sus derechos. Finalmente se impuso la ejecutiva Clary Watchell, representando a HarperCollins del magnate Rupert Murdoch, y arrasaron en ventas a partir de su lanzamiento norteamericano a mitad del año 2015. We are probably one of the last generations of Homo sapiens, because in the coming generations we will learn how to engineer bodies and brains and minds. Now, how exactly will the future masters of the planet look like? This will be decided by the people who own the data. Now, why is data so important? It's important because we've reached the point when we can hack not just computers, we can hack human beings and other organisms. Now, what do you need in order to hack a human being? You need two things. You need a lot of computing power, and you need a lot of data, especially biometric data. But control of data might enable human elites
to do something even more radical than just build digital dictatorships. By hacking organisms, elites may gain the power to re-engineer the future of life itself. Because once you can hack something, you can usually also engineer it. All of life, for 4 billion years, dinosaurs, amoebas, tomatoes, humans, all of life was subject to the laws of natural selection and to the laws of organic biochemistry. But this is now about to change. Science is replacing evolution by natural selection with evolution by intelligent design. Not the intelligent design of some god above the clouds, but our intelligent design and the intelligent design of our clouds, the IBM cloud, the Microsoft cloud. These are the new driving forces of evolution. And at the same time, science may enable life after being confined. Harari cumplió su meta. Terminó el año brindando su primera charla TED, ni más ni menos que en los salones de Google, en Mountain View, California, desde donde me mandan el cheque de YouTube. Así que, por favor muchachos, no se enojen. La ponencia, diseñada milimétricamente para apoderarse de la atención de los directivos, fue titulada Tecnoreligiones y Profetas del Silicio. Noah cautivó a sus oyentes especulando sobre un futuro poblado por cyborgs transhumanistas, estériles y asexuados, que puedan compartir pensamientos directamente con otros seres, y cuyas capacidades de concentración y memoria son 1000 veces mayores que las nuestras. Bueno, en rigor, tampoco es una idea muy novedosa. El gran novelista francés Michel Houellebecq ya había imaginado ese escenario a principios de los 90, con su clásica novela Las partículas elementales. Pero el pobre Houellebecq no es un tipo cool si lo comparamos con un gay vegano israelí que nos habla positivamente de los cyborgs de Google. En fin, en cualquier caso, para Harari el calendario es un mito y la propiedad también, siempre y cuando se trate de la ajena. En la misma charla, Harari siguió dando cátedra de su aguda falta de sentido común, una ausencia compartida con el resto de los presentes, y acusó al humanismo liberal de haberse convertido en la religión dominante de nuestro tiempo. Ojalá, Harari, si así fuera, ni tú tendrías tanto éxito ni esos idiotas te habrían hecho rico. Pero bueno, para el autor, la idea de que el individuo es inviolable y que lleva en su núcleo el sentido de la libertad es falsa, y él considera que muy pronto entenderemos la vida como un procesamiento mecánico de datos, con cada una de nuestras acciones decidida de antemano por una estructura ajena a nuestra propia voluntad, como si fuéramos máquinas reemplazables, máquinas destruibles, algo en lo que coinciden el CEO de Google de aquella época, Eric Schmidt, y el coautor de su libro sobre inteligencia artificial, Henry Kissinger. Sí, el criminal de guerra Henry Kissinger. Escúchenlo por ustedes mismos. Still made sense to believe in free will. Because nobody could understand you better than you understand yourself. You had this inner realm of desires and thoughts and feelings which you had privileged access to this inner realm. Yeah, but that hasn't changed today, right? Like that access is changed. Still. There is no longer the privileged access now belongs to corporations like Google. They can have access to things happening ultimately inside my body and brain which I don't know about. There is somebody out there, not just one, all kinds of corporations and governments that maybe not today, maybe in 5 years, 10 years, 20 years, they will have privileged access to what's happening inside me, more privileged than my access. They could understand what is happening in my brain better than I understand it, which means they will never be perfect. Right, but you will, as a free person, right? Like you will have delegated that access or that ability to this corporation or this machine or this. No, you don't have to give them permission. I mean, in some countries, maybe you have no choice at all. But even in a democracy like the United States,
a lot of the information that enables an external entity to hack you, nobody asks you whether you want to give it away or not. Now, at present, most of the data that is being collected on humans is still from the skin out. Pero bueno, para quienes saben el ABC de la filosofía, este delirio ni siquiera es de Harari, de Kissinger o de Schmitt. Se llama determinismo y fue refutado hace 300 años. Pero los nerds californianos, que son muy inteligentes para programar algoritmos o redes neuronales, son sumamente ingenuos e incultos en esta materia, tanto como lo sería un chico de 5 años. Como buen charlatán sectario, Harari no se abstuvo de lanzarle flores a sus oyentes, asignándoles una misión mesiánica. Reconoció que el último reto de la humanidad es alcanzar la inmortalidad, y empresas como Google, que investigan asiduamente la posibilidad de prolongar la vida humana, son las que están destinadas a hacerlo posible. Menos mal que éramos más felices en las cavernas, ¿no? Bueno, ya les señalé otra gran paradoja. Mientras dice todo esto, Harari no usa teléfono celular, y además de sus 3 días de meditación budista semanal, realiza al menos 2 retiros espirituales anuales de 60 días cada uno, manteniéndose completamente aislado del incesante flujo de información basura. En otras palabras, se pasa la mitad del año divorciado de las Big Tech, un privilegio que no podemos permitirnos el común de los mortales. Pero el caso es que la conferencia de Google fue un éxito arrollador. No tanto porque salió aplaudido y casi alzado en hombros por los sociópatas locales, sino porque cada uno de ellos se compró varios ejemplares al final de la ponencia e hizo circular Sapiens como una novedad en su pequeño mundo. 2 de esos tomos terminaron respectivamente en las manos de Mark Zuckerberg y de Bill Gates. En 2016, Zuckerberg, que no se caracteriza precisamente por su cultura general ni por su pasión literaria, conminó a sus seguidores en redes sociales a leer a Harari. El interés por el título empezó a crecer como una bola de nieve. En la primavera siguiente, Gates incluyó Sapiens como uno de los 5 libros que cambiaron su modo de ver al mundo. No tardaría en repetirse la escena con el cachorro favorito de Silicon Valley en Washington, D.C., el mismísimo Barack Obama, que siendo todavía presidente, recomendó su lectura en el programa de Farid Zakaria en la CNN, alegando que la obra de Harari es interesante y provocativa, aunque más tarde se descubriría que jamás lo leyó. Clásico de los políticos. Aupado en los hombros de estos gigantes, alias Noah, se consagró como una estrella mayor de la galaxia de la élite. Fue invitado a conferenciar por millones de dólares frente a los miembros de la críptica División X, el equipo de investigación de Alphabet sobre inteligencia artificial. También asistió a una cena organizada en su honor por Reed Hastings, el director ejecutivo de Netflix. Un pájaro mucho más interesante que Harari y mucho más mundano, a quien le dedicamos este documental viral, La historia secreta de Netflix. Que vaya que es una conjura para dominar los cerebros y las almas de generaciones idiotas. Video muy recomendado si no lo has visto todavía. Así que en la costa oeste, a medio mundo de distancia de su hogar, este joven académico israelí fue elegido como el hombre mejor preparado para decirle a estas industrias lo que quieren oír, vendiéndolo a su vez como si se tratara de una epifanía suya, de un Giovanni Savonarola, de un genio renacentista, incomprendido por el resto de la humanidad. Harari les asegura día tras día que ellos, los ingenieros, los científicos y sus narradores a sueldo, tienen el poder de transformar al mundo radicalmente. Y es cierto, lo tienen, solo que para mal. Science is not really about truth, it's about power. The real aim of science as a project, as an establishment, is not truth, it's power. Particular individuals, particular scientists may be very interested in the truth, personally. But as an institution, the real aim of science is power.
Desde entonces, Harari ha publicado 2 libros más: Homo Deus, una breve historia del mañana, de 2017, y en 2019, 21 lecciones para el siglo XXI. Lo divertido es que Jacques Attali ya se anotició del doble plagio, y envuelto en su típica arrogancia de francés, amenazó con realizarle un juicio internacional, pero fue el patrón de ambos, Klaus Schwab, quien intercedió calmándole los ánimos, y le recordó a Jacques, el autoproclamado padre de la Unión Europea, amigo personal de Soros y mentor político de Emmanuel Macron, su paso por la cárcel. Attali es un aventurero en toda regla, lo conté en mi documental sobre Macron. Estuvo preso por tráfico de armas biológicas, en una causa sumamente irregular, por la cual Schwab le sugirió que no le convenía meterse en problemas con el hijo de un contratista del Mossad. Cada relanzamiento vuelve a colocar a Sapiens en las listas de los más vendidos, convirtiéndose en el gran ejemplo de lo que el periódico inglés The Guardian llama un libro sesudo como fenómeno editorial. Tal y como les decía, Harari se convirtió en el invitado de lujo del Foro de Davos desde entonces y hasta ahora, el animador de la fiesta. Y cómo no, en su nuevo libro, La Cuarta Revolución Industrial, atentos a esto, Harari pretende vendernos una narrativa neutral, pero en cambio realiza una publicidad obscena del gran reinicio. Habla de la inteligencia artificial, de la robótica, del Internet de las cosas, de los vehículos autónomos sin conductor, sin mencionar todos los accidentes mortales que han generado hasta ahora, de la impresión 3D, la nanotecnología, sin mencionar los experimentos que han costado las vidas de los monos, por ejemplo el Neuralink de Elon Musk, y que ahora procederán a hacerse en humanos, de otros elementos biotecnológicos y de computación cuántica. Total biometric surveillance. If we want to stop this, we need not just to monitor people, we need to monitor what's happening under their skin. What's happening now, it's really a watershed in the history of surveillance. First of all, we see mass surveillance systems entering and being adopted in democratic countries which previously resisted them. Secondly, we see the nature of surveillance changing from over-the-skin surveillance to under-the-skin surveillance. Over-the-skin surveillance is, say, the government or a corporation watching, monitoring where you go, what you buy, what you watch on television. Under-the-skin surveillance starts with monitoring your body temperature and blood pressure, but ultimately it's about hacking your body and brain and knowing what you're feeling each and every moment, not just pain or coughing, but, you know, our emotions are a biological phenomena. Según él, todos estos avances tecnológicos nos llevarán a vivir en un mundo mucho más seguro y mucho más feliz. Y dispondremos de todo el tiempo del mundo para nosotros, porque estaremos liberados del trabajo y viviremos muchísimos años más en perfecto estado de salud. En esto diverge bastante del pronóstico de Attali, que por el contrario sostiene, y con buenas razones, no en vano estuvo detenido por tráfico de armas biológicas, que la nanotecnología llevará a guerras y a catástrofes mucho más mortales que las que se habían conocido. Para Harari no, para Harari vamos directo al paraíso y a la abolición del trabajo, que es la vieja utopía de Karl Marx. Después de la dictadura del proletariado llegaría el oasis extradinerario, donde todo el mundo tendría todo sin trabajar, o de Julian Huxley, el padre del transhumanismo, fundador de la UNESCO, hermano malévolo de Julian Huxley, aunque en el caso de Harari sí que nos ha dicho que ocurriría con las personas que ya no tendrían una ocupación y una razón de ser para los dueños del sistema, es decir, los amos de Harari. And again, I think that the biggest question maybe in economics and politics of the coming decades will be what to do with all these useless people. The problem is more boredom and what to do with them and how will they find some sense of meaning in life when they are basically meaningless, worthless. My best guess at present is a combination of drugs and computer games as a solution for more. It's already happening under different titles, different headings. You see more and more people spending more and more time or solving their inner problems with drugs and computer games, both legal drugs and illegal drugs.
You look at Japan today, and Japan is maybe 20 years ahead of the world in everything, and you see all these new social phenomenon of people having relationships with virtual spouses. And you have people who never leave the house and just live through computers. I think once you're superfluous... Harari no solo desarrolla estas premisas, sino que va más allá, sosteniendo que estamos llegando al fin del humanismo. Que la humanidad, literalmente la humanidad, usted y yo, tenemos los días contados. Que la religión dominante a fin del siglo XXI será la Big Data y que ya está surgiendo, gracias a personajes como él, desde las entrañas de Silicon Valley. Cita textual de Yuval Noah Harari: cuando la gente habla de fusionarse con los ordenadores para crear cyborgs, no es una profecía del año 2200. Es algo que ya está ocurriendo mientras los incautos lo ignoran. Cada vez más de nuestra realidad existe dentro de los ordenadores o a través de ellos. Ya no hay mentes puras. Nuestras mentes están perfectamente fusionadas con la tecnología y el próximo paso para este disque filósofo es la fusión de los cuerpos. You don't have any answer in the Bible what to do when humans are no longer useful to the economy. You need completely new ideologies, completely new religions, and they are likely to emerge from Silicon Valley or from Bangalore and not from the Middle East. And they are likely to give people visions based on technology. Everything that the old religions promised, happiness and justice and even eternal life, but here on earth with the help of technology. Como ven, tiene ribetes de científico, loco. ¿Por qué según él vamos camino a ser cyborgs? Porque en la visión de Harari, los organismos biológicos son algoritmos. Y la sociedad es una gran red neuronal. Como la de YouTube. Como la que determina que te muestren o no te muestren este video en función de tus preferencias. Para Harari, los valores del capitalismo liberal, es decir, el libre albedrío, la competencia de mercado e incluso la libertad individual desaparecerán por completo, y lo celebra. Today we have the technology to hack human beings on a massive scale. Humans are now hackable animals. You know, the whole idea that humans have, you know, this, they have this soul or spirit and they have free will and nobody knows what's happening inside me. So whatever I choose, whether in the election or whether in the supermarket, this is my free will, that's over. Free will, that's over. La inteligencia artificial y la bioingeniería cambiarán el curso de la evolución y del Homo sapiens nacerá una nueva especie, los posthumanos. Pero a diferencia de Klaus Schwab, Harari, en su impunidad de pseudo-intelectual provocateur, polemista, profesional, se anima a decir el elemento más perturbador de todo el delirio: que por fuera de la élite millonaria, tecnocrática, el resto no tenemos absolutamente más nada que hacer en este mundo. Según sus tesis, las masas fueron útiles para nutrir las instituciones dominantes en el siglo XIX y parte del XX, el ejército y la industria. Se necesitaban obreros y soldados en cantidades suficientes. Y eso, según Harari, indujo a las ficciones de la democracia, del mercado y de los derechos humanos. Después de la Segunda Guerra Mundial, las masas fueron necesarias para mantener el centro del sistema, el consumo. Y se necesitó de una organización social fordista para cumplir la premisa de Henry Ford: los obreros consumirán los autos que producen. Pero lo cierto es que para él las masas de hoy son prescindibles. La mayoría de las tareas estarán automatizadas y serán realizadas por robots o por programas informáticos. La única mano de obra necesaria será la que permita que toda la inteligencia artificial funcione fluidamente. Y en este contexto habrá dos clases: los útiles y los inútiles. La clase inútil, que ya no producirá nada, ni tendrá nada, de aquí el artículo de Ida Auken, la política danesa al foro de Davos: no tendrás nada y serás feliz, que tendrá que ser desactivada antes de que se perpetúe, antes de que se reproduzca, dada su escasa capacidad de creación de valor o de consumo. ¿Qué haremos con los pobres?, se pregunta Harari entonces. No se atreve a decir matarlos, pero lo dice de un modo no mucho más elegante: drogas y videojuegos
para todos. Al mismo tiempo, la honestidad de Harari lo lleva a reconocer la necesidad de un gobierno mundial en su distopía, que él insiste en que no es un proyecto suyo, es una visión de la inevitable realidad a la que nos encaminamos. Otra vez, igual que Marx, que en 1848 en el Manifiesto Comunista dijo que las campanas tronaban por la muerte del capitalismo. Y por suerte, seguimos esperándola. Ojalá que nunca ocurra. Según Harari, las decisiones serán tomadas por lo que Henry de Saint-Simon llamaba el catecismo de los industriales, una pequeña casta internacional de empresarios, emprendedores e ingenieros. Y los gobiernos se han convertido naturalmente en sus gerentes, sus gestores. El futuro de la vida, dice literalmente, está ahora en manos de un grupo muy pequeño de CEOs. Harari, que se preocupa, insisto, de mantener una narrativa aparentemente neutral, no quiere pasarse de la raya, no vaya a ser que irrite a los patrones, y también subraya que de ningún modo lo considera peyorativo, ni lo condena moralmente. Para él, el totalitarismo científico moderno es el fruto más preciado del imperio de las potencias europeas. Olvídense del genio humano, que es el que lleva adelante los descubrimientos científicos. Para él, todo es ficción, ficción y ficción. Ficciones que disimulan que en realidad somos peones en un tablero de ajedrez, engranajes de una gran fábrica que es la vida y que al fin está llegando el momento en el que se caerán las caretas. También aprovecha para tender un puente de reconciliación con el viejo totalitarismo comunista. Eran demasiadas coincidencias para llevarse mal. Harari sentencia que el capitalismo no ganó la Guerra Fría por los horrores del comunismo, por la desesperación de esas personas que se agolpaban para escapar de Alemania Oriental a Alemania Occidental. No, ganó la Guerra Fría sencillamente porque el procesamiento de datos distribuido funciona mejor que el procesamiento de datos centralizado. Una idea que no está del todo errada es la teoría del cálculo económico de Mises. El socialismo fracasa porque no puede administrar la complejidad de la producción de la economía, careciendo de incentivos de precios, de especialización, de división del trabajo, que son elementos cruciales que jamás van a poder converger en la limitada cabeza de un burócrata. Pero lo que Harari dice es que ahora el comunismo sí va a ser posible con mejor tecnología. Curiosamente, la idea se la tomó prestada la novia comunista del hombre más rico del mundo, Elon Musk, que también se autoproclama socialista. En un video de TikTok, le dijo a sus amigos marxistas que la inteligencia artificial sería el camino más rápido para abolir la propiedad privada. Por supuesto, la propiedad privada de ustedes, no suya. La inteligencia artificial podría automatizar toda la agricultura, según Harari, y eliminar la corrupción, acercándonos lo más posible a la igualdad absoluta. San Agustín de Hipona tenía una frase para definir a Dios: más superior que lo más elevado de mí, más interior que lo más íntimo de mí. En la edición de Davos 2020, en plena sopa china y encierro masivo, acorde a los planes de Joab, Harari hizo algunas de sus más siniestras declaraciones en las cuales equipara a la tecnocracia y al dogma científico con el viejo concepto de Dios. Evolution by natural selection with evolution by intelligent design, not the intelligent design of some god above the clouds, but our intelligent design and the intelligent design of our clouds. The IBM cloud, the Microsoft cloud, these are the new driving forces of evolution. Como no podría ser de otro modo, esto fue seguido de una gran apología del globalismo. En el siglo XXI los nacionalistas buenos tienen que ser globalistas, dijo literalmente Harari. Deténganse a reflexionar en esto, porque llevo años sosteniéndolo. Como todos saben, aquí no compramos el pescado podrido de Bolsonaro, de Trump, de Putin, de todos esos ídolos de cartón pintado. Cuando uno estudia profundamente la historia, descubre que las guerras mundiales, que las matanzas masivas, que las dictaduras atroces del siglo XX y que todo lo que vino después, como la ONU, como los organismos multilaterales de crédito, como todo el orden de 2020 y la Agenda 2030 y la Agenda de Davos, deriva de los estados nacionales, que en todo momento consintieron esto porque las mafias estatales, por más allá que algunos te vendan que sí o que no,
siempre encuentran incentivos en unirse, en coordinarse entre sí, en eliminar a la competencia y perseguir al disidente. La verdadera guerra es entre la élite política y corporativa y las personas de bien. El mercado al que odia Harari, la sociedad civil, los que producimos y somos expoliados, y ahora probablemente erradicados. Si no fuera por la educación pública, si no fuera por la salud pública, si no fuera por la constante acaparación institucional de las áreas más íntimas de la vida, que durante siglos permanecieron en libertad y a partir de los estados nacionales pasaron a ser controladas políticamente, no podríamos estar viviendo esta pesadilla, y de hecho nadie habría sufragado al profesor Harari para que llegue a decir esas estupideces, ni a su padre para que venda armas asesinas. El Estado Nacional es la causa del globalismo, y Harari en eso lo entiende. Harari tiene razón, el globalismo es la evolución del nacionalismo. Antes los nacionalismos perseguían las lealtades regionales, buscando unificar el poder central en una capital que dirija todos los destinos del país, obligando a la gente a convivir con quien no quiere convivir, a comerciar con quien no quiere comerciar o a dejar de hacerlo con quien sí quiere. Y ahora el globalismo plantea que esto sea a escala mundial. Es la evolución inexorable e inevitable del nacionalismo. Por lo tanto, no se puede ser nacionalista y antiglobalista o globalista y antinacionalista en forma coherente. Aprovecharon el encuentro para charlar Bill Gates y Harari, que son ya casi íntimos, novios, podríamos decirlo, sobre las teorías conspirativas y la desinformación y la receta para curarla. En otras palabras, la receta para curar ese otro mal que los perturba, que es la libertad de expresión. Menos mal que no existe libre albedrío, ¿no? Si no, no tendrían este problema. Qué lindas que son las ficciones que quiere borrar el señor Harari. Cuando la sopa china se fue enfriando, se subió a la nueva ola ecofascista. A principios de este año, Harari escribió un artículo donde se preguntaba ¿cuánto costaría exactamente detener el apocalipsis climático? Si la humanidad quiere prevenir un cambio climático catastrófico, ¿cuánto dinero tendríamos que pagar? Y según sus cálculos, que ahora también es un economista, sirve para todo, el muchacho es multifunción, estamos hablando de un 2 o 3% del PBI mundial, por lo cual, según él, hay que subirnos los impuestos. Bueno, su cuota de esa subida seguramente se embolsará. Además, se lamentó de que de todos los inventos de la élite este fuera el más ineficaz. Cita literal: para un relato atractivo es importante tener enemigos humanos. Eso no existe con el cambio climático. Pero nobleza obliga, y hasta este sujeto hay que reconocerle su punto positivo. Hay una sola cuestión en la cual demostró una postura digna y sensata. Una crítica categórica al Estado de Israel, al que estima autoritario, totalitario y segregacionista. Ha descrito que se está creando una sociedad dividida en 3 estamentos. Cita: en resumen, los grupos gobernantes en Israel pasaron de una solución de 2 estados a una de 3 clases perfectamente diferenciadas. Prevén un país entre el mar Mediterráneo y el río Jordán, donde vivirán 3 tipos de personas: los judíos, que gozan de todos los derechos, los árabes de clase A, que tendrán algunos derechos, y los árabes de tipo B, que casi no tendrán derechos. Esta es la realidad hoy, y a juzgar por los votos en las urnas, parece que la mayoría de los israelíes prefieren que esto también siga siendo así para siempre. En julio de 2018, durante una visita a Los Ángeles, no cooperó con el consulado israelí en la ciudad, alegando que para él se trataba de otro tentáculo del temerario pulpo sionista que limita la libertad de comunicación, expresión y creación. Claro está que en los últimos años no se ha permitido realizar declaraciones como esta. Prefiero no aparecer como un representante oficial del actual gobierno israelí, cuando mi trabajo como investigador y autor se basa en pensar y actuar libremente. El actual gobierno israelí socava en general la libertad y dirige los medios de comunicación y los centros de producción académica y de pensamiento en mi país. Igual no importa, Yuval Harari, no por esto te perdonaremos.
Como te dije, no tenía desperdicio. Te invito a compartir esta historia en todas tus redes y grupos. Difúndelo en WhatsApp, Twitter, Telegram, Facebook. Ayúdanos a que la verdad incómoda llegue a más gente. Es lo más que podemos hacer para que abran los ojos. Por otra parte, te recomiendo mi reciente documental sobre Mel Gibson, que no solo es un actor que genera escozor e incomodidad entre la cúpula dirigente de Hollywood. También ha molestado al Vaticano, a ambos partidos políticos dominantes en Estados Unidos y tiene una historia bastante caótica y muy divertida que realmente mereces saber. Así que tómate tu tiempo y visita este video que estará al final de este para que puedas verlo. Te invito a contribuir con nuestro trabajo periodístico a través de patreon.com/losliberales, la opción unirte de YouTube, Bitcoin o Mercado Pago si estás en la Argentina, a través de los enlaces que figuran en la descripción de este video y en el comentario fijado. Quienes nos apoyen en patreon.com/Nicolás Moraz a partir de $5 mensuales tienen acceso a todos nuestros videos, documentales y entrevistas de los años anteriores que ya no están disponibles para todo el público. Así que invitados a hacerlo. Nuestro trabajo depende de tu apoyo. Para que siga siendo posible, realiza tu donativo desde tan solo $2 por mes a través de Patreon, en los links que están en la descripción o en el comentario destacado. También podés hacerlo a través de la opción Unirte de YouTube. Y si estás en Argentina, con el medio de tu preferencia a través de Mercado Pago.